Bienvenidos al tutorial de Player Salud, donde vamos a ver todo lo referente a la edición de agendas, o también llamadas cartas del servicio del profesional. Las agendas son necesarias para contar con la oferta de turnos disponibles al momento de asignar turnos a pacientes. Por eso, en este video, vamos a ver el módulo de edición de agendas programadas y el módulo de edición de agendas inmediatas. En el próximo video, que va a continuar a este, lo que vamos a ver es la superposición de agendas por profesional y los bloqueos de agendas. Vamos a comenzar con la edición de agendas programadas. Primero vamos a ingresar al módulo. En la pantalla vemos el listado de las agendas programadas que están vigentes. El listado muestra los detalles de número de agenda, el tipo de turno que contiene la agenda, que puede contener uno o más tipos de turnos, dado que para una agenda podemos brindar diferentes tipos de turnos. Y además informa si este tipo de turno corresponde a una agenda de telemedicina. El profesional a cargo de la agenda. Hay casos particulares donde vamos a ver que una agenda puede estar formada por más de un profesional, como por ejemplo esta, que es una terapia grupal. Vemos la especialidad, por ejemplo, esta en particular, volvemos a ver telemedicina, porque la especialidad misma está configurada como telemedicina. El consultorio, donde se va a brindar la atención, y como en tipo de turnos, podemos incluir en la agenda más de un consultorio, dado que el profesional puede atender en distintos consultorios. La fecha de inicio de la agenda y la fecha de finalización de la agenda, en las columnas desde y hasta. La ventana de la oferta de turnos, que va a mostrar la disponibilidad para ofertar los turnos de la agenda. Los días de atención y la duración de cada turno. En la parte superior de la pantalla tenemos los seleccionadores de opciones para poder filtrar la búsqueda de agendas. Podemos filtrar, por ejemplo, por profesional, especialidad y consultorio. Por medio de un clic en profesional, vemos el listado de profesionales. Para seleccionar uno, hacemos un clic en el nombre. Y vemos que nos muestra las agendas del profesional. O podemos ingresar el apellido o el nombre en el buscador. De la misma manera, vamos a buscar por especialidad y por consultorio. Además, tenemos estas dos opciones: ver solo agendas vigentes y ver cupos. Por medio de un check en esta opción, vamos a ver solo las agendas vigentes. Y por medio de un check en esta otra opción, vamos a ver los cupos. En este caso, vamos a ver un listado más amplio, porque vamos a tener el detalle por cupos libres, asignados y bloqueados. Por último, tenemos un buscador donde podemos ingresar datos de búsqueda, como ser el número de la agenda, el nombre o el apellido del profesional, el nombre de la especialidad y el lugar de atención. Para ingresar a una agenda solo debemos de hacer un clic sobre la agenda a la que queremos ingresar. Esta es la pantalla de la agenda. Vemos el número de la agenda, la especialidad, el profesional a cargo, fecha de inicio y fecha de finalización para la vigencia de la agenda, la ventana de días disponibles para la oferta de turnos, la cantidad de horas por semana que ocupa la agenda. Si fuera una agenda de telemedicina, veríamos en esta opción un check en color azul. Ahora, cuando armemos una agenda, vamos a detalle con este check. Vamos a ver en detalle este check. Vemos también los turnos libres que tiene disponible la agenda, los turnos asignados, los turnos bloqueados para la agenda y la cantidad total de turnos. Debajo vemos el detalle de los días de atención, lugar de atención, vigencia de la agenda, tipo de turnos que contiene,
duración de los turnos, cupo de pacientes por turno. Si hubiera sobreturnos los veríamos acá. El detalle de los turnos generados, donde vamos a ver la cantidad de turnos según el día de la semana durante el periodo de vigencia de la agenda, los turnos asignados y los turnos bloqueados, y entre paréntesis, la cantidad de horas por día, es decir, las horas que comprenden la jornada laboral de la agenda. Más abajo se va a informar si la agenda posee o no turnos bloqueados. Y en caso de tener turnos bloqueados, vamos a ver el detalle de esa agenda. Por último, vemos las observaciones. Si queremos, podemos modificar parámetros dentro de la agenda. Vamos a cerrar la agenda. Para crear una nueva agenda, tenemos en la parte superior de la pantalla el botón Nueva Agenda. Vamos a hacer un clic sobre este botón y vemos que se abre una nueva pantalla. Acá vemos que dice Nueva Agenda. Una vez que completemos los datos y luego de guardar o aplicar los cambios a la información que ingresemos, vamos a ver que en este lugar va a aparecer el número asignado para la agenda creada. Los datos a completar para la creación de una agenda son la especialidad, que es de carácter obligatorio. Si no especificamos una especialidad, el sistema nos va a informar que debemos ingresar ese dato. Hacemos un clic y vamos a seleccionar la especialidad. Vamos a ver el seleccionador de opciones. Seleccionamos la especialidad. Tenemos el profesional. Hacemos un clic y seleccionamos al profesional dentro del listado. Y lo más habitual es que sea un solo profesional por agenda. Vamos a seleccionar un solo profesional. Pero vemos que podemos seleccionar a más de un profesional por agenda. Para casos donde, por ejemplo, armemos una agenda para una terapia de grupo donde sea brindada por 2 profesionales, por medio de un check, por 2 o más profesionales, por medio de un check vamos seleccionando a los profesionales que queremos ingresar a la agenda. Vamos a dejar solamente uno ahora. Vamos a aceptar. Las casillas que vemos en un color gris, estas que están sin contornos, vemos que si hacemos un clic no podemos editarlas. Es porque se van a completar de forma automática cuando ingresemos y guardemos los datos que vamos a completar en esta parte, donde vamos a editar los datos de los días de atención. Los turnos bloqueados se van a completar cuando se generen bloqueos en agendas que tengan turnos ya asignados. Para el caso de los turnos libres, turnos asignados y turnos bloqueados, los registros se pueden ir modificando a medida que los turnos vayan siendo asignados o se produzcan nuevos bloqueos en las agendas. En la ventana de días vamos a indicar la disponibilidad para ofertar los turnos de la agenda. Es decir, que podemos crear, por ejemplo, una agenda de vigencia de un año, pero por medio de la configuración de esta ventana podemos indicar que las ofertas de turnos disponibles esté limitada solo a los próximos 30 días, o 45 días, o 60 días, o 90 días. Podemos indicar cualquier cantidad. Hasta la duración total de la agenda podemos indicar, o el rango de días que consideremos necesario. Este dato sí se puede editar desde acá, así que vamos a decir que esta agenda va a tener una ventana de 60 días. En esta casilla telemedicina, por medio de un check, podemos indicar que los turnos brindados por esta agenda sean para telemedicina. Si fuera el caso donde la especialidad, como es esta que seleccionamos, no venga ya configurada como de telemedicina. Cuando seleccionemos especialidades que ya vienen configuradas como telemedicina, no va a hacer falta aplicar este check. Vamos a completar esta parte que corresponde a los datos para los días de atención.
Haciendo un clic en la casilla día, que es otro dato de carácter obligatorio, seleccionamos el o los días de la semana en que se va a brindar la atención. Vamos a seleccionar 3 días diferentes. Hacemos un clic en consultorio y podemos seleccionar diferentes consultorios para los diferentes días de atención. Este dato no es de carácter obligatorio. Las fechas desde y hasta sí son también de carácter obligatorio. Así que vamos a usar el seleccionador de fechas de estas casillas para seleccionar la vigencia de la agenda. Vamos a ingresar las fechas. La configuración de hora desde y hora hasta son también de carácter obligatorio. Vamos a ingresar estos datos por medio de un clic en estas casillas. Habilitamos el seleccionador para las horas y seleccionamos. Otro dato obligatorio es el tipo de turno. Si hacemos un clic en la casilla tipo de turno, vemos el listado disponible y podemos seleccionar. Podemos ingresar diferentes tipos de turnos para cada día que componen la agenda. Vamos a la duración de cada turno. Si no especificamos la duración de cada turno al momento de crear la agenda, se va a crear por default con 30 minutos, con una duración de 30 minutos. Vamos al cupo. El cupo hace referencia a la cantidad de pacientes permitidos por turno. Se permite poner más de un paciente por cupo, por ejemplo, en los casos de agendas de terapias grupales, como ya vimos. Estos casos no son muy habituales, pero contamos con la posibilidad de tener más de un paciente por cupo. En este caso, vamos a dejar un solo paciente por cupo. Y por último vemos que tenemos sobre, que es el sobreturno. El sobreturno lo que nos indica o nos hace referencia es a la posibilidad de asignar turnos cuando la capacidad de cupos ya se ha sido cubierta. Lo vamos a dejar en 0 para este ejemplo. En caso de ser necesario, si necesitamos agregar una línea con casillas o registros para seguir completando, lo podemos hacer por medio de este símbolo que es el más. Si necesitamos eliminar alguna de estas filas, lo vamos a hacer con la X. También podemos agregar observaciones en la agenda. Luego de cargar todos los datos, tenemos que guardarlos. Vamos a hacer un clic en aplicar para poder guardar los datos y mantener la pantalla visible. Ahora vemos que ya se asigna un número para la agenda y que se completaron los datos en estas casillas de forma automática. Si queremos eliminar la agenda, sea esta o sea cualquier otra agenda, debemos hacer un clic en el botón eliminar. Nos va a preguntar si estamos seguros de querer eliminar. En este caso vamos a poner cancelar porque no la vamos a eliminar esta agenda. Pero tenemos que ver cómo se puede eliminar una agenda y que en caso de hacer un clic por error en esta opción, el sistema nos va a pedir una confirmación más antes de eliminar. Vamos a cerrar la agenda y volvemos a la pantalla principal del módulo. Vemos que la agenda que acabamos de crear es esta. Una vez cargadas las agendas, se van a mostrar como agendas disponibles en el módulo de asignación de turnos al momento de seleccionar la oferta de turnos para los pacientes. Y las vamos a ver identificadas en un color verde con los detalles del profesional, del tipo de turno, del lugar o consultorio para la atención. Si entramos al módulo de asignación de turnos y seleccionamos la especialidad para la agenda que acabamos de crear, vemos la agenda creada y como una opción disponible para la asignación de turnos. Ahora vamos a ver cómo crear una agenda inmediata. Para los casos donde debamos crear agendas de forma rápida, vamos a utilizar este módulo que nos permite la edición de los parámetros de una forma más ágil, de una forma inmediata. Vamos a ingresar al módulo de agendas inmediatas.
La pantalla nos muestra el listado de agendas inmediatas existentes. En las columnas vemos los detalles para la especialidad, el profesional, consultorio, tipo de turno, día de la semana en que se brinda la atención al paciente, la vigencia de la agenda y el horario de atención para la agenda. Además vemos estas dos columnas que están ubicadas al final de cada línea y que remiten al estado activo o inactivo de la agenda y a la vigencia de la agenda. La columna esta, que es activa, va a determinar si la agenda se encuentra o no habilitada. Este paso se realiza mediante un clic en la casilla correspondiente a la agenda creada para darle un check. De esta manera, cuando una agenda se encuentre activa, se va a reflejar mediante este simbolito del check en azul y en un color verde. Vemos que la agenda está en color verde, mientras que vemos estas dos agendas que no tienen este check y están en color rojo. Es porque no están activas. Para activar una agenda, le hacemos un check, aplicamos y de esa forma podemos activar la agenda desde esta pantalla. La columna vigencia va a indicar el estado actual de la agenda y para tomar esto se basa en los datos de las columnas: día, horas desde y horas hasta. Los estados que vamos a ver son 3: vigente, latente y sin plazo. Estos 3 estados están determinados por el momento en que consultemos o utilicemos la agenda. Para que una agenda se muestre en estado vigente, primero debe estar como activa y coincidir con el día y la franja horaria que tiene configurados al momento de la consulta o del uso de la agenda. Durante la asignación de turnos, las vamos a ver como agendas disponibles con el nombre de atención inmediata, identificadas con un color violeta. Ahora, cuando creemos la agenda de ejemplo, después vamos a ir a la asignación de turnos para ver cómo se ve la agenda creada al momento de asignar turnos a pacientes. Las agendas de vigencia latente son las que al momento de la consulta o del uso se encuentran activas, pero no coinciden con los datos de fecha y de franja horarias actuales, es decir, al momento que estamos consultando o que necesitamos usarlas. Por este motivo, no se van a mostrar disponibles en el módulo de asignación de turnos hasta el momento en que los datos correspondientes a la fecha y a las horas entren en vigencia. Por último, las agendas sin plazo van a ser las que, a pesar de estar activas, no especifiquen un rango en su franja horaria y se encuentren cargadas desde las 00 horas hasta las 00 horas. Esta situación se presenta cuando estamos creando una agenda y no editamos estos datos. El sistema lo que hace es que mantiene los datos configurados por default. En estos casos, las agendas que se encuentren en estado sin plazo no van a poder ser visualizadas al momento de asignar los turnos disponibles. En la parte superior vemos que podemos filtrar por profesional y por especialidad, de la misma manera que lo hicimos en agendas programadas. La creación de una agenda inmediata se realiza mediante el uso del símbolo más. Seleccionando este símbolo se va a agregar una o más líneas con casillas o registros a completar a fin de crear una nueva agenda. Si queremos eliminar una agenda, lo que hacemos es utilizar el símbolo X. En la creación de agendas inmediatas hay datos a completar que son de carácter obligatorio: la especialidad, el tipo de turno y el rango de fechas para el inicio y la finalización de la agenda inmediata. Si tratamos de crear una agenda sin estos datos, el sistema nos va a informar que no podemos. Por medio de un clic en la casilla especialidad, vamos a seleccionar, por ejemplo, cardiología. Por medio de un clic en la casilla tipo, vemos que por ser una agenda de uso inmediato, solo contamos con las opciones que corresponden a estos tipos de turnos y que tengamos disponibles. Estas son a modo de ejemplo. Están configuradas en nuestro servidor de pruebas, pero estos parámetros son editables y podemos agregar, quitar y modificar estos tipos de turnos. Lo vamos a ver más adelante en otro de los tutoriales
que va más a fondo con lo que es la edición y la configuración de este tipo de parámetros, que son las opciones disponibles por medio de los seleccionadores de opciones. Seleccionamos el rango de fechas ahora, desde y hasta. Algunos otros datos no son de carácter obligatorio, como ser, en este caso, para estas agendas, el profesional, el consultorio y el día de la semana en que se brinda la atención al paciente. En el caso del profesional, si queremos seleccionar, a diferencia de las agendas programadas, solo se permite la opción de incluir a un solo especialista por agenda. Lo mismo ocurre con el día de la semana, que solo podemos incluir un día por agenda, a diferencia de las agendas programadas, que una sola agenda puede contener varios días diferentes. Si no completamos estos datos, el sistema va a crear la agenda inmediata, dejando vacíos los casilleros correspondientes a estos datos. Los vamos a completar para este ejemplo de todas formas. Por último, se encuentra la franja horaria. Vamos a seleccionar el rango horario. Si en estos datos de horarios no establecemos ningún parámetro, el sistema por default va a dejar desde las 00 horas hasta las 00 horas. Pero tengamos en cuenta que de tomar esa franja horaria por default, vamos a crear una agenda inmediata sin plazo. Por lo cual, por más que esté activa, no se va a mostrar como una agenda disponible desde el módulo de asignación de turnos. Y vamos a hacer un check para darle el estado de activa a la agenda. Vamos a guardar las configuraciones que ingresamos. Hacemos un clic en aplicar y vemos la agenda creada. Ahora vamos al módulo de asignación de turnos para ver cómo se ven las agendas inmediatas desde ese módulo. Ingresamos la especialidad cardiología para ver la agenda que creamos. Y vemos que se ve de un color violeta indicando que son agendas de atención inmediata. De esta manera ya vimos cómo crear las agendas programadas y las agendas inmediatas. En nuestro próximo video, continuando con el tema de las ediciones de agendas, lo que vamos a ver es el módulo de bloqueos de agendas y la superposición de agendas por profesional.